Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz de Dios, Señor, esté gobernando sus hogares, sus familias, sus vidas. Me ha sido asignado este tiempo para poder llevarles la palabra, al igual que lo realizamos en la casa que el Señor nos ha provisto. Así que, espero que todos estén con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que podamos de alguna manera edificar nuestras vidas y poder seguir adelante en este tiempo en el cual estamos juntos, pero distanciados. Y aún así todo esto es bueno. Amén. Así que vamos a dar inicio a lo que es la palabra. Y voy a pedirles que abran sus Biblias si la tienen a la mano. Pues en el libro de San Marcos, capítulo 4, el verso 35 al 41. Y vamos a dar lectura a la palabra en reverencia al Señor. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres nuestro creador y porque tú, Señor, cumples tu voluntad, Señor, en todo, Señor. Padre amado, queremos poner este tiempo en tus manos y que sea tu Santo Espíritu guiando este tiempo, llamando a nuestro corazón, tocando nuestras vidas y desechando también todo aquello que quiera impedir que tu palabra sea semilla fértil en nuestras vidas. Desmenuza nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y haz que nuestra vida, nuestro corazón, Señor, sea un campo de sembrío para tu palabra y que ésta pueda dar fruto en la medida en la que tú veas nuestro caminar delante de ti. Amado Dios, reconocemos que sin ti nada somos y que necesitamos oírte a ti, necesitamos de tu palabra para seguir edificándonos y fortaleciéndonos en nuestra fe. Gracias, amado Padre. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús, hermanos. Tiempos de tormenta, tiempos también para ver cómo Dios se va a glorificar. Y es algo que debemos estar seguros. Hay situaciones que de repente no vamos a poder evitar, sin embargo, aún en medio de todo lo que está aconteciendo. No todo es malo, hermanos, sino que hay cosas que pueden ser de bendición, siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo la palabra, estando alertas, velando, orando, pues podremos ver cómo Dios se glorificará en nuestras vidas, en esta su creación y en estos tiempos. La palabra dice en el verso 35, en adelante dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él, dice, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
quiero rescatar un poco lo que dice el Señor. Dice, pasemos al otro lado. En otras palabras, Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, para la vida de su pueblo, de su iglesia, de nuestras familias. Y el Señor de alguna manera pues nos está mostrando y hablando y diciendo acá que sigamos en el plan de Dios. Que el plan de Dios no se detenga por las circunstancias, por las dificultades que podamos estar atravesando. Se presentan situaciones difíciles e incomprensibles en muchos momentos. Pero esto sucede cuando de alguna manera empezamos a mirar con nuestros ojos naturales las cosas. Y esto pues va a producir miedo, va a producir desesperación, angustia y tantas cosas más. Queridos hermanos, las situaciones difíciles también tienen un propósito, porque esto sirve para ayudarnos a, de repente, hacer un recuento en nuestras vidas. Pero no podemos dejar de poner nuestra esperanza en Dios, y Él nos dará su protección. Produjo miedo, produjo temor en estos hombres en la barca, mientras Jesús descansaba. Y fueron, porque vieron que de repente podían hundirse en medio del mar. Y muchas veces estas situaciones, al igual que hoy en día, pareciera que la barca se estuviera anegando por las aflicciones que muchos están sufriendo y viviendo. Cada uno de nosotros vive de una manera diferente esta situación colectiva. Y espero que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros podamos mirar con ojos espirituales y sentir con el corazón de Dios todo lo que está aconteciendo. Porque Dios es tu protección, es mi protección, si nosotros confiamos en Él. El verso 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dos cosas que pregunta el Señor. ¿Por qué estáis amedrentados? Les dice. ¿Por qué te sientes con miedo? Nos podrá estar diciendo en este momento. ¿Por qué te sientes amedrentado por lo que está sucediendo? Y vuelve y pregunta una vez más y dice, ¿cómo no tenéis fe? Amados, la fe que nosotros tenemos en Jesús, en Dios, tiene que ser una fe real, activa, la cual va a mover montañas. La palabra nos enseña que si la fe que tenemos es del tamaño del grano de una mostaza, esta puede crecer y ser el árbol más frondoso. Si solamente nuestra fe fuera de ese tamaño. Muchas veces miramos, escuchamos, oímos y hablamos de la fe, pero ¿está realmente activa la fe en nuestra vida? Jesús aprovechó en ese momento de tomar un descanso, mientras sus discípulos habían perdido el control de la barca. Se afligían pensando que morirían. En situaciones difíciles es natural, hermanos, que tengamos miedo o que haya miedo en las personas por algo sobre lo cual no tenemos control. Pero mis amados y amadas hermanas, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso está acá en la palabra. Y si está en la palabra es porque es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y si nosotros creemos, entonces esta palabra se va a hacer viva en nuestras vidas. Y no se trata solo de esperar a que la situación difícil pase, sino de que Dios nos dé la sabiduría para salir de la misma. Amén. No se trata simplemente de esperar, ya pasará, va a pasar. Dios tiene el control y Dios tiene un propósito y tiene un plan que se tiene que cumplir. Y de alguna manera siento en mi corazón que es porque la humanidad, el ser humano, sus hijos, su pueblo, su iglesia, ha desviado el propósito de Dios a un plan más humano, a un plan más natural, buscando lo suyo y no buscando el bien de los demás. Tenemos que encontrarnos con el Señor. Puedes decirme que eres espiritual, puedes decirme que de repente tienes años en la fe, pero tienes encuentros personales con Dios. ¿Hablas con Dios? ¿Le escuchas al Señor? ¿O simplemente estás convirtiendo la vida en una religión? Porque Jesucristo es vida y no es una religión. Y Dios es un Dios vivo, el cual quiere que su pueblo esté siempre cerca de Él. ¿Cuánto nos acercamos nosotros al Señor? ¿Cuán cerca te encuentras tú de Dios? ¿O necesitamos calamidades, dificultades, cosas inciertas que puedan sucedernos para recién buscar al Señor? No se trata solo de esperar, sino que Dios nos dé la sabiduría para que podamos salir de cada situación en la que nos encontremos. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 18. Pues tengo, dice, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algo bueno va a acontecer. Aflicciones seguiremos pasando, seguiremos teniendo, pero después de cada aflicción, la gloria de Dios, lo que Dios tiene, no se va a poder comparar con estos tiempos. Hay personas que ven las cosas como el final de sus vidas, pero el dolor, la enfermedad, las aflicciones y tantas cosas no son para siempre. Si aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, Él se hará cargo de lo que estamos viviendo. Queridos hermanos y hermanas, detrás de una tormenta hay un sol que brilla. Al terminar la aflicción, viene la bendición. La bendición que es para la gloria de Dios. No para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Tengamos muy presente, hermanos, que es necesario que pasemos tribulación para entrar en el reino de los cielos. Tiempos en que de repente Dios nos está mostrando la falta de unidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Tiempos en que de repente muchos tengan que arrepentirse. Por eso decíamos a un comienzo, tal vez es un tiempo de encontrar y de examinarnos a nosotros mismos. En segunda de Samuel hay una historia muy interesante, de la cual vamos a extraer un poquito más
para no ser gravoso el día de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 15 al 22, la palabra del Señor nos habla así. Y dice, y Natán, dice, se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Todos atravesamos tiempos difíciles en algún momento, como este tiempo. Situaciones que para el ser humano se salen de control. Pero Dios nos muestra las maneras para enfrentar tiempos difíciles. Tiempos de repente en que nos encontramos aislados, pero quiero creer que estamos juntos. Quiero creer que estamos unidos a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la fe que profesamos tener. Cuán hermoso, dice la palabra, es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si nosotros miramos y examinamos, ¿será que vivimos esta palabra? ¿Será que la creemos y la practicamos? Porque muchas cosas son palabras y no hechos. Dios nos está dando la oportunidad de que podamos ser más hacedores de las cosas que Él nos enseña, nos instruye, nos corrige, porque su palabra es viva y eficaz. Son cosas que de repente salen de nuestro control. Y lo primero que aprendemos a través del rey David, el verso 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Tiempos difíciles que lo primero que nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos hacer es buscar a Dios, porque solo Él nos dará el descanso, la paz, la tranquilidad. David hizo eso. El niño se había enfermado,
gravemente. Pero David no fue a buscar la solución a otro lugar, sino que fue y rogó a Dios, buscó al Señor. ¿Cuánto buscamos nosotros de Dios? ¿O esperamos las situaciones difíciles para recién buscar a Dios? Y Dios va a traer descanso a nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios trae descanso a nuestras vidas. En Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y dónde vamos a encontrar la respuesta? Si no es en Dios. El verso 18 nos da una segunda manera en la cual podemos nosotros enfrentar las situaciones difíciles. Dice el verso 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Lo segundo es aprender a enfrentar la realidad y aceptar la voluntad de Dios para poder seguir adelante. ¿Cómo estás enfrentando las situaciones difíciles? ¿Cómo estás enfrentando este tiempo de tormenta, este tiempo en el que Dios también se va a glorificar? ¿Estás enfrentando, aceptando la realidad de lo que está aconteciendo? Podemos buscar culpables, podemos hacernos jueces, pero eso no nos va a permitir seguir adelante. Solo Dios tiene el control. La palabra nos ha enseñado y nos enseña que ni siquiera un perro